Un saludo para aquellos del otro lado de la pantalla. Bienvenidos a este espacio donde retomamos lo perdido y pensamos lo olvidado. El tema de nuestro encuentro hoy son las historias, los fragmentos, las narraciones de aquellos que sienten los sucesos, los sufrimientos de amor. En este video abordaremos las narraciones presentadas por Partenio de Nicea en su obra Sufrimientos de Amor. Si quieres conocer una pequeña biografía de este autor y el contexto en el que vivió y por el cual produjo esta obra, te recomendamos pasarte por el video sobre su biografía que ya está montado en el canal. Ese video puede ser considerado la primera parte de este, aunque puedes disfrutar de las historias que acá presentaremos y posteriormente ir y conocer sobre el autor, o viceversa, como tú quieras. La invitación es a disfrutar y aprender de lo olvidado. Sin más, aquí algunas historias. La historia de Palene. En Palene, Partenio narra la historia de Teágenes, lológrafo y gramático, y Hegesipo en su historia de Palene. Se cuenta, dice así, que Citón, rey de los odomantes, tenía una hija, Palene, hermosa y agradable, por lo cual su fama llegó a los más lejanos confines. Sus pretendientes acudían no solo de Tracia, sino algunos de regiones aún más lejanas, de Iliria y de los pueblos que viven a orillas del río Táinide. Al principio, Citón desafiaba a los pretendientes que se presentaban a luchar con él, con la condición de que si alguno le vencía, podría partir con la muchacha, pero si era vencido, debía de morir. De este modo fue matando a muchos de ellos. Sin embargo, después de tanto tiempo, cuando sus fuerzas le habían abandonado, tomó la decisión de casar a su hija, con ocasión de la llegada de dos pretendientes, Driante y Clito. Les propuso que lucharan entre ellos y la joven sería el premio de la victoria. Uno de ellos debía morir y el superviviente, en cambio, obtendría la muchacha y el reino. Llegado el día concertado para el combate, Palene, que estaba enamorada de Clito, temblaba de miedo por él. No se atrevía a comunicar sus sentimientos a ninguna persona de su compañía, pero por sus mejillas corrían abundantes lágrimas, hasta que su viejo ayo, informado de lo que ocurría y conociendo su pasión, la animó a tener confianza, asegurándole que todo saldría según sus deseos. Con este propósito, sobornó secretamente al amigo de Driante y, prometiéndole una gran suma de dinero, lo convenció para que no metiera a los pasadores que sujetan las ruedas del carro. Cuando los rivales se aprestaron a la lucha, en el momento en que Driante cargaba contra Clito, las ruedas de su carro se desprendieron. Caído así en el suelo, Clito le atacó y le dio muerte. Cuando Citón conoció el amor de su hija y la trampa que habían urdido, mandó levantar una enorme pira y, colocando sobre ella el cadáver de Driante, se mostró dispuesto a sacrificar también y al mismo tiempo a su hija Palenes. Pero entonces ocurrió un prodigio enviado por los dioses. Inesperadamente estalló un violento aguacero, y ello le hizo cambiar de idea, y con gran contento de la multitud de tracios allí presentes, permitió a Clito que tomara a la joven por su esposa. Hiparino. Esta es la narración de Fanias de Ereso, filósofo peripatético, posible discípulo directo de Aristóteles, autor, al parecer, de un libro sobre el final de los tiranos. Aquí una de sus noticias y el por qué no se pasta las ovejas atadas. Dice así: en la ciudad italiana de Heraclea vivía un joven excepcionalmente hermoso, de nombre Hiparino, perteneciente a una de las familias más nobles, del cual se enamoró un cierto Antileonte. Este, tras haber imaginado 1000 argucias para atraerse al muchacho, no pudo conseguirlo.
Introduciéndose al cabo en el gimnasio, donde el muchacho solía pasar gran parte de su tiempo, le confesó que era tan grande su deseo de él, que estaba dispuesto a emprender cualquier empresa, y que nada que le ordenara quedaría sin cumplir. Y Parino, pensando su confesión como una broma, le ordenó que le trajera la campana de un fortín especialmente vigilado por el tirano de Heraclea, convencido de que nunca podría llevar a cabo esta prueba. Antileonte, no obstante, se introdujo a hurtadillas en el fuerte y sorprendió y dio muerte al guardián de la ciudad y de la campana. Cuando se presentó ante el joven con su promesa cumplida, se ganó su afecto y desde entonces se aman mucho mutuamente. Después, el tirano se prendió de la belleza de Hiparino y estaba dispuesto a tomarlo por la fuerza. Encolerecido Antileonte le aconsejó que no corriera el riesgo de rechazarlo. Por su parte, él se abalanzó sobre el tirano cuando salía del palacio y le dio muerte. Tras la hazaña, echó a correr y habría escapado si no hubiese ido a caer en medio de un rebaño de ovejas atadas entre sí. De este modo fue preso y muerto. Por esta razón la ciudad, que recobró así su antigua constitución, erigió en su honor sendas estatuas de bronce y se promulgó una ley por la que, en el futuro, nadie podría conducir rebaños de ovejas atadas. Édipe. Esta es una narración de Aristodemo de Nisa, gramático y retórico del siglo I antes de nuestra era. En sus historias, título enigmático que nos pone a cuestionarnos si se trata de una colección histórica o una colección literaria como la de Partenio, se cuenta lo siguiente. Veamos. Durante la invasión de Jonia por los Gálatas y el saqueo de la ciudad por ellos, mientras en Mileto se celebraban las Tesmoforias, festival femenino dedicado a Deméter, y las mujeres se hallaban reunidas en el templo, que dista muy poco de la ciudad, un grupo de bárbaros, desgajados del grueso de la expedición, penetró en el territorio de Mileto, y cayendo por sorpresa sobre ellas, se las llevó consigo. Algunas de ellas las rescataron después a cambio de grandes sumas de oro y plata. Otras, sin embargo, por la que los bárbaros sentían gran apego, fueron llevadas por ellos a su tierra. Entre estas se encontraba también una tal Édipe, mujer de Janto, hombre de gran reputación en Mileto, perteneciente a una noble familia. Dejaba también a un hijo de 2 años. Janto sintió tanto su pérdida que convirtió en dinero parte de sus bienes y con una suma de 2000 monedas de oro se embarcó primero para Italia y allí, conducido por amigos privados, llegó a Marsella y de esta ciudad finalmente a la tierra de los celtas. Dirigiéndose a la casa donde su mujer vivía como esposa de uno de los celtas más influyentes, pidió que le acogieran en ella. Siguiendo las leyes de la hospitalidad, lo hicieron ellos de muy buen agrado, ya que eran muy hospitalarios. Al entrar Janto vio a su mujer que, echándole los brazos al cuello, la trajo hacia sí, con muestras de mucho afecto. Inmediatamente se presentó el celta, y Édipe le contó en detalle el viaje de su marido, y cómo había venido para pagar un rescate por ella. Quedó el celta admirado por la fidelidad de Janto, y al punto convocó a un banquete a sus parientes más próximos, y atendió a Janto calurosamente, como invitado suyo que era. Después de haber bebido largamente, el Sena reclinó a la mujer a su lado, y por medio de un intérprete preguntó a Janto a cuánto ascendía toda su fortuna. Respondió Janto que a 1000 monedas de oro. El bárbaro le ordenó que dividiera esta suma en 4 partes, y reiterara 3, una para sí, otra para su mujer y otra para su hija, y le dejara la 4ª parte como rescate por su mujer. Cuando se retiró el celta a dormir, la mujer reprochó vivamente a Janto el haber prometido una suma tan grande de dinero que no poseía, y le avisó del peligro que correría si no mantenía su oferta. Entonces Janto le confesó que tenía guardadas en las botas de los esclavos otras 1000 monedas de oro aproximadamente,
porque no podía esperar encontrar un bárbaro tan comprensivo, sino que contaba con que le exigiera un rescate enorme. Al día siguiente, Édipe denunció al celta la suma del dinero real y le exhortó a dar muerte a Janto, aduciendo que le prefería a él, con mucho, a su patria y a su hijo, y en cuanto a Janto, que lo aborrecía profundamente. Al celta, naturalmente, no le agradaron nada estas palabras y concibió la idea de castigarla. Como Janto estaba deseoso de partir, al celta lo acompañó muy amablemente, llevando también en él a Édipe. Cuando llegó a los confines del territorio de los celtas, dijo el bárbaro querer celebrar un sacrificio antes de separarse. Cuando se trajo la víctima, ordenó a Édipe que la sujetara, mientras ella lo hacía como era habitual en ocasiones anteriores. Sacó la espada y de un tajo le cortó la cabeza. A Janto le aconsejó que no se apenara, descubriéndole las maquinaciones de su mujer. Igualmente puso en sus manos todo el dinero para que se lo llevara consigo, ya que por una mujer de ese tipo no vale la pena ningún rescate. Polícrate. La historia de Polícrate tiene dos fuentes, las Nasiacas de Andrisco y en la política en los acontecimientos históricos de Teofastro. Se cuenta lo siguiente, veamos. En cierta ocasión, los milesios hicieron una expedición contra los nacios, junto con tropas aliadas. Tras haber construido un muro alrededor de la ciudad, se dedicaron a devastar la región, y a los nacios los mantenían bajo vigilancia, encerrados dentro de la ciudad. Fue entonces cuando una doncella, llamada Polícrate, que se había quedado abandonada por voluntad de algún dios en un templo de Apolo, próximo a la ciudad, cautivó por su belleza al jefe de los eristreos, Diogneto, quien al mando de una fuerza propia luchaba al lado de los milesios. Dominado por la intensidad de su deseo, no dejaba de solicitarla por medio de mensajes, ya que hubiera sido sacrilegio forzar a una suplicante en el interior del templo. Durante algún tiempo, la mujer no prestó oído a sus embajadas, mas como él seguía insistiendo con ardor, le confesó que jamás consentiría a sus propósitos, si no le juraba servir en cualquier cosa que ella deseara. Sin sospechar nada, Diogneto, con toda presteza, juró por Artemisa que le concedería lo que le pidiera. Hecho el juramento, Polícrate le coge de la mano y le propone que traicione el sitio, suplicándole vehementemente piedad para ella y los sufrimientos de su ciudad. Cuando Diogneto oyó sus palabras, se puso fuera de sí, echó mano a la espada y se dispuso a dar muerte a la joven. Sin embargo, como en su interior reconoció la nobleza de su alma y estaba al tiempo rendido de amor, era preciso, al parecer, que los males que entonces sufrían los nacios experimentaran un cambio favorable. En ese momento se limitó entonces a no darle ninguna respuesta, mientras deliberaba qué debía hacer. Al día siguiente, empero, se mostró de acuerdo en llevar a cabo la traición. Mientras tanto, 3 días después, llegó la fecha en que los milesios celebraban las Targelias, fiesta jonia atribuida a Apolo, que se celebraba antes de la primavera. Durante estas fiestas se bebe vino puro en abundancia y se consumen los más costosos manjares. Para entonces había planeado Diogneto llevar a efecto la traición, y sin perder un instante, por medio de Polícrate, oculta dentro de una hogaza una carta escrita en una lámina de plomo que envía a los hermanos de aquella, coincidiendo que estos eran los jefes militares de la ciudad, en la que les exhortaba a prepararse para que se reunieran con él aquella misma noche. En la carta decía: él mismo sostendría en alto una lámpara que les serviría de orientación. Polícrate dio instrucciones al encargado de llevar la hogaza para que dijera a sus hermanos que no vacilaran, ya que, si no lo hacían, estaba convencida de que el plan tendría éxito.
Cuando con toda rapidez llegó el mensajero a la ciudad, Polícles, el hermano de Polícrate, profundamente preocupado, no sabía si seguir el plan de la carta o no. Finalmente, como el parecer de todos era llevar a cabo el plan, cuando llegó la noche en que se había ordenado a todos presentarse, tras muchas súplicas a los dioses, se unieron a los hombres de Diogneto y cayeron sobre el muro de los milesios, unos a través de una portezuela que había sido abierta, otros saltando por encima del muro. Cuando una vez adentro estuvieron reunidos, dieron muerte a muchos milesios. En la confusión de la pelea y por accidente, murió también Diogneto. Al día siguiente, todos los nacios estaban deseosos de mostrar su reconocimiento a la muchacha. Ceñían unos su cabeza con diademas, otros su talle con cinturones, hasta el punto que agobiaban a la joven bajo el peso de todo lo que le iban colgando, hasta que, curiosamente, murió asfixiada. Le hicieron un funeral público en campo abierto, sacrificando 100 ovejas a su espíritu. Cuentan algunos que Diogneto fue quemado en la misma pira que ella, por expreso deseo de los nacios. El video ya está quedando un poquito largo, por lo que dejaremos hasta aquí la obra de Partenio, Sufrimientos de Amor. Próximamente quizás traeremos la parte 3, donde seguiremos contando algunos otros relatos interesantes de esta obra. Recuerda que este es un espacio para hablar sobre autores, obras y personajes de la Edad Antigua y la Edad Media, principalmente de Grecia y Roma, que no son tan populares como otras fuentes clásicas de su mismo periodo y lugar. El objetivo de este canal es sacarlos de su olvido y contribuir a que su grandeza sea reconocida. Los videos que encontrarás aquí abordarán temas sobre historia, filosofía, religión, ciencia, literatura. Si te interesa aprender y recuperar lo perdido en la historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal para continuar descubriendo sobre lo perdido en la historia, y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. También pásate por otros videos del canal para seguir descubriendo, y recuerda que la bibliografía se encuentra en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.